Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo esta fragancia de Lattafa. Mirad la caja, es así como dorada, tiene este color así de como cobre y hace como un relieve aquí, a ver que me voy muy para atrás, hace aquí como un relieve como si fuera piel de serpiente y esta es la caja, el logo de que es original y vamos al frasco. Venga, lo voy a coger, mirad. Esto es así, lo voy a llevar ahí a la mesa porque pesa mucho, entonces cuando lo cojo del tapón, ¿veis? Cuando lo cojo del tapón, ¡pum!, me quedo con el tapón. Voy a dejarlo aquí. Venga, mirad qué frasco más bonito. Y el color también, ¿eh? Parece que este color tenga que ser un perfume de estos que digas, ¡wow! Pues ahora os hablaré de eso. ¡Qué preciosidad! Y atrás también, la parte de atrás, tiene estas como puntadas en dorado. Pesa, mirad que no aguanta el tapón, no lo aguanta. Y el tapón también pesa, pero bueno, atomiza súper bien. Venga, ya, empezamos. Esta fragancia tiene unas notas que a mí me encantan. Cuando la compré hace meses, que ya hice bueno, estuve reseñando perfumes árabes, hice una mega compra de perfumes árabes y esta es una de ellas. Es una fragancia que cuando la atomicé la primera vez me encantó. Ese cítrico con esas flores, un punto de madera. Yo digo, wow, es que me encantó, fue como amor a primera vista, ¿vale? Entonces digo, no, yo me la llevo, me llevé, me parece que eran 4 o 5 fragancias árabes, me encantaron todas. Y esta, mirad el frasco, que digo, es que encima el frasco es increíble. Entonces, bueno, voy a estrenarla, empiezo a probarla, ¿y qué me pasa? Que no me dura. No me dura, digo, bueno, vamos a probarla más, vamos a ver si es que como es nueva va a ser que no me dura. La fragancia me encanta, pero empiezo a pensar, digo, ostras, es que me la pongo y nadie se da cuenta que me la pongo, pero es que ni yo misma me acerco el brazo, me la atomizo, me vuelvo a acercar el brazo, al cabo de un rato, claro, cuando me acerco el brazo, cuando me la acabo de atomizar, evidentemente hay aroma, pero no es lo que yo busco, entonces empecé a probarla y digo, bueno, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad. Y bueno, empiezo. Esta fragancia lleva en notas de salida bergamota y naranja, ¿vale? Este cítrico que dices, wow, me encanta, ¿vale? Entonces, luego sale el jazmín y el flor del azahar de naranjo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo le percibo a esta fragancia? Esta fragancia no dice que lleve rosa, pero yo le percibo el jazmín con una rosa clarita atalcada, ¿vale? Más bien cremosa, más bien... Es que no la encuentro para nada potente, ¿vale? No es una fragancia la típica árabe, no es para nada la fragancia típica árabe que pueda tener yo ahí que digas, wow, cuando me pongo esa fragancia, que digan, ostras, ¿te has puesto la árabe? Pues sí, y me gusta que se sienta. Esta fragancia tiene un aroma como de diseñador, o sea, es un aroma que no es nada fuerte, no es la típica fragancia árabe, a ver si me entendéis. Y luego en el secado lleva sándalo, pachuli y almizcle. Entonces dices, vale, el pachuli ahí un poco, pero es que el almizcle dices, va, a ver si es una fragancia que coge más. Entonces no es que la esté probando, mirad lo que llevo gastado. Es poquito, pero de unido. O sea, no paro de atomizármela. Entonces, otra cosa, esta mañana voy a hacer, antes de hacer el vídeo, venga, a ver si ha cambiado, a ver si ya percibo más cosas, ¿vale? Me la he puesto a las 12 más o menos y son las 5:30, 5:29 y estoy, porque me la estoy atomizando otra vez haciendo el vídeo, pero me agarraba así y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este perfume? No lo siento. Es más, me he puesto... Cuando yo me pongo, ¿vale? Entonces me he ido al mediodía, que voy a ver a mi madre, le he dado 2 besos y no me ha dicho, nena, ¿qué te has pasado? Ni nada, ni que huelo bien, ni que no huelo bien. Nada. En cambio ella con el suyo, es que se olía desde donde estaba ella comiendo, donde estaba yo.
el mío nada, desapercibido al 100% y digo, no me lo puedo creer, pero bueno, es una fragancia que no me ha costado nada cara, me parece que me costó, no llego a los 20 y algo, entonces no está nada mal porque yo sí que la voy a utilizar y os diré cuándo. Cuando me venga por la noche, me dé una ducha así fresquita, me ponga yo esta fragancia y me voy a dormir oliendo divinamente, pues sí, para eso sí que la voy a utilizar. O sea, no es una fragancia de esas que van a estar aquí en el olvido, no, porque tiene un aroma buenísimo, de verdad que sí, pero en mi piel no dura. Si la tenéis, a ver, voy a hacer la pregunta, ¿la tenéis o habéis olido alguna vez esta fragancia? Ponérmelo en comentarios, a ver si soy la única, bueno, a ver si, porque si tú miras en Fragántica, hay gente que dice que le dura. Y yo, no digo que, perdón, no digo que hay gente que le dura, digo que es una bestia. Y yo digo, a ver, ya me pasó con una, que con los meses cuando la atomicé, digo, wow, era una bestia, entonces puede ser que esta me pase lo mismo. Esta no es una bestia, la mía no. Dentro de unos meses igual estoy haciendo un vídeo y digo, que no puedo con ella, que me la tengo que sacar de la colección, ¿por qué no puedo? Pero no, esto no es el caso, ¿vale? Esta fragancia para mí es muy sutil, día, noche, para ir a la oficina, no molesta para nada, vais a oler súper bien, fresquitas, digo fresquitas, a ver, voy a formular una pregunta importante. Esta fragancia en la tapa pone que es unisex. Y en Fragántica, por ejemplo, pone que es femenina. Yo también digo que es unisex. Bueno, claro, es que para mí todas las fragancias son unisex porque la piel de mi marido no es la misma que la mía, evidentemente. Entonces a él las fragancias las siento diferente que en mi piel. Pero digo, bueno, si llevara flores blancas, pero es que no se las percibo. Le percibo más este cítrico. Fragancia de 2022, lo he dicho. Bueno, por si acaso, lo vuelvo a decir. Fragancia de 2022, entonces, no sé, ya digo, femenina, masculina, no es una fragancia que digas, wow, es súper masculina, no, para nada, es una fragancia que si yo la considero como para irse a la cama uno, entonces no es nada potente. Las fragancias de la tafa que yo tengo son, vaya tela con la tafa, ¿vale? Entonces esta va a ser, pues, mi primera de la tafa para irme a la cama, pues sí. Sí, porque me gusta, o sea, es como andar por la calle, ¿sabéis estas ahora en primavera que nacen estas flores en las paredes, que la gente las pone para no ver a los vecinos y tal? Este jazmín que hueles cuando paseas, a mí me recuerda mucho a eso, que cuando vas paseando este chispeante jazmín, atalcado, porque la rosa que no dice que lleva, pero se percibe un poco de rosa, también es muy flojita, pero se percibe. Entonces es muy así, muy romántica, vamos a decirlo así, elegante también. La percibo una fragancia muy elegante y os digo, para ir a la oficina podéis poneros esta fragancia que no molesta para nada. Ya no sé la de veces que me he llegado, es que no la quiero como tirar, porque no. Pero de verdad es una fragancia que vale mucho la pena. Pero no esperéis, para mí, no esperéis una fragancia que sea una bestia, no es para nada la típica árabe. Bueno, nada, si la tenéis, ponérmelo abajo en comentarios, ¿qué pensáis? ¿Tenéis la misma opinión que yo o para vosotros o vosotras os dura muchísimo esta fragancia? Ya veremos, ya veremos aquí unos meses qué tal, pero de momento las 2 semanitas que llevo así como probándola es flojita. La vamos a dejar reposar, a ver qué pasa, a ver si hace como el vino, que luego sea como un buen vino, ¿vale? Y nada, dejo aquí este vídeo, espero que os haya gustado, dadle un like o suscribiros si podéis, si no, no pasa nada y hasta el próximo vídeo. Voy a enseñaros otra vez la caja y el frasco. ¡Adiós!